Que ver con vasodilatación, con mejoría de la función endotelial, o sea, inactivación del endotelio, disminución de la proliferación, disminución de la hipertrofia, disminución de la fibrosis y disminución de la trombosis. ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad degenerativa? Nada. Esto es un verdadero receptor que a través de la angiotensina 1,7 actúa como mecanismo antiinflamatorio. Entonces, cuando pensemos en sustancias antioxidantes, no tenemos que pensar más en vitamina E como sustancia antioxidante, sino que estos son los antioxidantes. Todo medicamento o toda sustancia que actúe estimulando la angiotensina 1,7 y estimulando el receptor MAS va a generar antioxidación. O sea, va a hacer que el estrés oxidativo sea menor. Y entonces, ¿dónde podemos inhibir en el sistema renina-angiotensina hoy, en la realidad del año 2010? Uno puede inhibir en la enzima de conversión 1, todavía no tenemos fármacos que estimulen la enzima de conversión 2, uno puede inhibir el receptor AT1 a través de la inhibición de los ARA2 y uno puede inhibir a nivel de la renina utilizando los inhibidores directos de renina. Estos son los tres sitios de intervención que tenemos hoy. Ahora, todo esto es lo que está en investigación y algunas de las cosas que ya tenemos, como los inhibidores aldosterónicos. Todos los días podemos utilizar medicamentos que mejoren la función endotelial, que mejoren la trombosis vascular, mejoren la rigidez vascular, mejoren la función de los vasoreceptores y mejoren la fibrosis, y son los fármacos antialdosterónicos como la espironolactona y la eplerenona que usamos todos los días. Hay mecanismos en investigación de fármacos que actúan sobre la catepsina G, que es la enzima que transforma angiotensinógeno directamente en angiotensina 2, o sobre la quimasa, como yo les decía, el mecanismo que mostró Ferrario hace un mes atrás, que es el que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y hay en este momento en investigación fármacos que estimulan la enzima de conversión 2 y que aumentan la síntesis de angiotensina 1,7. O sea que todavía queda mucho en bloqueo del sistema renina-angiotensina de lo que se viene haciendo hasta hoy. Vamos a hacer un poco de historia y en honor a nuestro país, digamos que no solamente se descubrió la hipertensina y la angiotonina, que fue Irving Page en Estados Unidos y en Argentina Braun Menéndez, no solamente el mecanismo de la sed se describió en Argentina y lo hizo el doctor Víctor Namod en el Instituto Lanari, sino que además el doctor Miguel Ondetti, así como aquí existió una niña tibia, existió Miguel Ondetti en Misiones. Miguel es un médico misionero que lo que él se daba cuenta es que cuando los indígenas argentino-brasileros eran mordidos por la pitón, por la Botrop yararaca, por esta serpiente, se morían blancos, se morían en un shock vasopléjico. Y al morirse en un shock vasopléjico, él empezó a investigar por qué se morían en un shock vasopléjico y hipotetizó que lo que estaban teniendo estos indígenas que no comían sal, que comen bichos, que comen arañas, es que lo que tenían era una hiperestimulación del sistema renina-angiotensina, porque vivían prácticamente en una dieta asódica, y entonces para mantener volumen tenían que tener el sistema renina-angiotensina muy alto. Él hipotetizó, como estaban en un shock vasopléjico, que tenía que haber una sustancia que bloqueara el sistema, y esa sustancia es el teprótido, y el teprótido es la sustancia que está en el veneno de la serpiente pitón o Botrop yararaca. Esto lo publica Miguel Ondetti en la revista Medicina de Buenos Aires en el año 1966, lo pueden ir a leer, y muchos no lo leyeron, pero el doctor Cushman, que es un asesor del laboratorio Squibb, sí lo leyó, vino a la Argentina, lo entrevistó a Ondetti, Ondetti se fue con él a Estados Unidos y sintetizó el captopril. El captopril también es argentino y fue sintetizado después del teprótido a través de la acción de Miguel Ondetti. Entonces vamos, ahora que ponemos las cosas en el justo lugar, a mostrar por qué nosotros hablamos tanto del sistema renina-angiotensina y cómo se ha investigado en Argentina y qué tiene que ver esto con la diabetes. ¿Cuáles son las acciones y los mecanismos de ateroscleritis, no seguir llamando aterosclerosis, que tiene la angiotensina 2? Son mecanismos de inflamación, de oxidación de lípidos, de adhesión de moléculas, de proliferación y fibrosis, de trombosis y de disfunción del endotelio. Si empezamos con la disfunción endotelial, claramente hay un estudio ya publicado en la revista Aterosclerosis el año pasado
que muestra, que es el estudio Pertinent, con un inhibidor de la enzima de conversión, que es el perindopril, cómo se activa la enzima sintasa de óxido nítrico endotelial en pacientes que tienen enfermedad coronaria. Cuando uno utiliza placebo y uno utiliza perindopril, al año los pacientes que fueron tratados con un inhibidor de la enzima de conversión, que es el que se usó en el estudio Europa y que demostró claramente en el estudio Europa que estos pacientes se beneficiaban con el inhibidor de enzima de conversión, mejora en vena umbilical humana, esto está hecho a nivel experimental, mejora la liberación de óxido nítrico a través de la síntesis de esta enzima. Y también, por otra parte, está demostrado que el bloqueo del receptor AT1 con cualquiera de los bloqueantes de los receptores, tanto los sartán, irbesartán, candesartán, y podría poner el sartán que quieran, contra placebo, mejora el flujo en la arteria humeral. O sea que son verdaderamente vasodilatadores cuando este modelo sabemos que es el modelo mediado por óxido nítrico. Cuando uno analiza a nivel de la inflamación y de los mecanismos que tienen que ver con la inflamación vascular, esto está hecho en pacientes diabéticos tipo 2 e hipertensos, donde la inhibición de la enzima de conversión en este grupo de pacientes reduce los mecanismos que tienen que ver con estrés a nivel de la pared arterial. Reduce los peróxidos lipídicos, reduce el TNF-alfa y reduce las interleuquinas 6. O sea que claramente la inhibición de enzima de conversión, independientemente de la reducción de la presión arterial, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes a nivel del endotelio. Cuando uno habla de oxidación de lípidos y de moléculas de adhesión, esto es una célula endotelial donde participan mecanismos de oxidación y mecanismos de peroxidación. Y estos mecanismos tienen que ver con expresión de moléculas de adhesión que activan los monocitos y que producen disfunción y apoptosis con muerte celular programada. Sobre estos receptores es donde actúan a nivel de la endotelina, del shear estrés y de los mecanismos inflamatorios, actúan a nivel del receptor AT1, bloqueando el receptor y produciendo mecanismos antiinflamatorios sobre la célula endotelial. Por otra parte, hay una sustancia que tiene que ver con la oxidación lipídica y un antagonista de la lipoxigenasa, que es la baicaleína, que es este experimento que se hizo en células de músculo liso vascular humano, donde claramente se ve que este es el control y esta es la oxidación de la lipoxigenasa. Esto es el incremento de la mejoría en la oxigenación cuando uno utiliza angiotensina 2, aumenta la inflamación vascular. Cuando uno utiliza bloqueantes de la lipoxigenación con baicaleína y cuando uno utiliza bloqueantes de los receptores AT1. O sea que se comportan igual que los bloqueantes de la lipoxigenasa, unos y otros, bloquean la acción de la angiotensina 2 y se comportan entonces como anti-lipooxigenasas o antiinflamatorios o antiestrés oxidativo. Cuando uno habla de proliferación y fibrosis, está claro que en el estudio HOPE, que fue un estudio para evaluar si el ramipril contra placebo, y esto sí fue un verdadero estudio que evaluó ramipril contra placebo, a diferencia del estudio On Target, que después vamos a hablar, donde evaluó otra cosa, y digo esto porque el riesgo atribuible que tenían estos pacientes era muy alto. Eran pacientes que casi no recibían estatinas, casi no recibían aspirinas y prácticamente no recibían beta bloqueantes. Entonces era la estrategia de no hacer nada, que era placebo, contra el bloqueo del sistema renina-angiotensina, y la gran mayoría de estos pacientes eran diabéticos. Y fíjense ustedes que cuando uno le daba el ramipril en la dosis